Sobre Venezuela podemos hablar de una verdadera campaña en contra del gobierno que empezó muy temprano, poco tiempo después del golpe de Estado de 2002, que removió del poder al presidente de esta época, Hugo Chávez, durante 2 días y regresó al poder. Human Rights Watch no se movilizó realmente en este momento, a pesar de que era muy obvio que era un golpe militar, ¿no? Después de poco tiempo. Y después, de cierta manera, apoyó a la oposición, a esta misma oposición que había ejecutado el golpe poco antes, en el momento del paro petrolero, ¿no? Es decir, a finales del 2002, principio del 2003. Y bueno, fue interesante ver que Human Rights Watch tomó la defensa de la gente que se puso de paro, cuando hay que ver que no fue un paro de tipo laboral, con reivindicaciones laborales de ningún tipo. Fue en realidad un paro para acabar con el gobierno de manera antidemocrática. Una campaña de desestabilización muy clara, donde lograron paralizar a la industria petrolera de Venezuela, que por supuesto es clave, ¿no?, para la economía del país. Um, y eso provocó una profunda depresión, mucha miseria humana, muchos problemas de derechos humanos, podemos decir, pero en vez de comentar sobre estas violaciones que fueron cometidas por la oposición, bueno, Human Rights Watch, bajo la dirección de Vivanco, se puso a defender a la gente que estaba de huelga. Era una huelga política en contra del gobierno, no era una huelga de tipo laboral. Creo que eso hay que notarlo, es importante. Y bueno, con el tiempo vimos en muchas instancias diferentes críticas muy fuertes, ataques muy fuertes contra el gobierno de Venezuela, donde a lo mejor había casos de abusos de derechos humanos reales, etcétera, pero donde hay un trato disproporcional, ¿no?, en comparación al trato a Colombia, por ejemplo, con problemas de derechos humanos muchísimo más grave que en Venezuela, o también comparando a Haití, donde después del golpe de Estado que ocurrió en el 2004, mataron a miles de personas apoyando al presidente que había sido sacado del país en el golpe de Estado. Creo que podemos ver que Human Rights Watch, o el programa de las Américas, sigue en una campaña en contra de movimientos de izquierda y también sigue atacando a Venezuela de manera indirecta, bueno, directa e indirecta. En el caso de la visita de Vivanco a Brasil, él lo anunció claramente, que él está muy contento con la actuación de José Serra y su decisión de atacar a Venezuela, que estuvo allá básicamente para apoyar a Serra en esta posición. Y creo que, para terminar un poco, para explicar de dónde puede venir este problema. Bueno, dentro de Human Rights Watch es una ONG muy grande, con muchísimo dinero, un presupuesto muy grande. Este presupuesto viene en gran parte de grandes corporaciones, de fundaciones vinculadas a grandes corporaciones, más que todo de Estados Unidos, pero de otras partes también. Hay en el comité de directores, hay de asesores, disculpa, hay personas como George Soros y hay otras personas muy vinculadas a Wall Street, al centro financiero de Estados Unidos. Y también vemos que hay varias personas, tanto en esta junta de asesores como dentro del staff, de los empleados de Human Rights Watch, que han pasado tiempo en el gobierno de Estados Unidos,
Uno que estuvo mucho tiempo haciendo un papel clave aquí en Washington, se llama Tom Malinowski. Él estuvo durante un tiempo en la administración de Clinton, incluso dentro del National Security Council. Y luego, entre 2001 y 2013, estuvo en Human Rights Watch. Después del 2013, él regresó al Departamento de Estado en la administración de Obama. Y bueno, entonces hay personas así, hay vínculos muy estrechos con el gobierno de Estados Unidos y creo que eso es muy problemático y creo que explica, por lo menos en parte, la actuación de José Miguel Vivanco y creo que hay que ir pues viendo mejor de dónde viene el financiamiento y quién conforma organizaciones de derechos humanos muy grandes como Human Rights Watch. Creo que es un deber de ciudadano de ver tal vez qué hay detrás de las declaraciones, ¿no?, de organizaciones como Human Rights Watch.